Colonia del Sacramento, patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más visitados de Uruguay. En este video te voy a contar las opciones de transporte que tenés para llegar y moverte por esta ciudad. Si es tu primera vez aquí y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empieza ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. ¿Cómo llegar a Colonia del Sacramento? En barco. El barco es la forma más cómoda y rápida para llegar a Colonia desde Buenos Aires. Hay 4 empresas que ofrecen el servicio de transporte para realizar ese trayecto. La empresa Buquebus ofrece un ferry que en 1 hora 15 te lleva desde su terminal portuaria en la zona de Puerto Madero hasta el puerto de Colonia. La empresa Sicat, por su parte, tiene un catamarán rápido con el que hace el trayecto en 1 hora y también sale desde la terminal portuaria de Puerto Madero. También está la opción de usar los servicios de la empresa Colonia Express, que sale desde la zona de Dársena Sur, entre el Casino Flotante y La Boca, y te lleva a Colonia en 1 hora 15. Hasta hace muy poquito operaba la empresa Cayola, que ofrecía una alternativa más económica pero también más lenta. Esta empresa dejó de operar a mediados de 2019, pero otra empresa argentina llamada Líneas Delta asumió la conexión que realizaba entre la ciudad de Carmelo en Uruguay y la de Tigre en Argentina. La empresa Líneas Delta también ofrece conexión entre Tigre y la ciudad de Nueva Palmira en Uruguay. Si elegís esta opción, luego de cruzar a Carmelo o a Nueva Palmira, deberás tomarte un autobús hasta Colonia del Sacramento. El puerto de Colonia está a poca distancia del centro de la ciudad, por lo que podrás moverte caminando hasta tu alojamiento, o si preferís, podrás usar los autobuses públicos, taxis o rentar un vehículo. En autobús. Desde las ciudades uruguayas, la vía terrestre es la más usada para llegar a Colonia. La terminal de autobuses de Colonia se ubica a escasos metros del puerto de la ciudad y recibe diariamente autobuses desde Montevideo y otras ciudades importantes del interior de Uruguay. Si viajás desde Montevideo, podés tomar un autobús en la terminal de Tres Cruces y recorrer los 177 kilómetros que separan estas dos capitales departamentales en 2 horas y media aproximadamente. Hay 3 empresas que realizan este trayecto con buenas frecuencias diarias. Los pasajes los podrás comprar en la terminal de Tres Cruces o por internet a través de los sitios oficiales de las empresas COT, Turil y Agencia Central. Te dejo el link en la descripción y en la nota en mi página web. En automóvil. Para llegar en automóvil desde Buenos Aires, debes tomar la autopista hasta la ciudad de Gualeguaychú y atravesar el puente internacional General San Martín sobre el río Uruguay para ingresar a la localidad de Fraiventos. Ya del lado uruguayo, debes tomar la ruta 2 y luego la ruta 21, pasando por las localidades de Mercedes, Nueva Palmira, Carmelo y finalmente llegar a la ciudad de Colonia. La distancia total es de unos 470 kilómetros. Para llegar desde dentro de Uruguay, se debe tomar la ruta 1 desde el este del país o la ruta 21 desde el norte y el litoral. En avión. Colonia tiene un pequeño aeropuerto, pero sin tráfico de pasajeros. Si pensás llegar desde el exterior en avión, aterrizarás en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, y desde allí tendrás que tomar un vehículo privado hasta Colonia o tomar un autobús en la terminal de Tres Cruces. Arriba, en la descripción y en la nota en mi web, te dejo un link al video con toda la información sobre esta conexión entre el aeropuerto de Carrasco y la terminal de Tres Cruces, además de las opciones de transporte dentro de la ciudad de Montevideo. ¿Cómo moverse por Colonia? Colonia es una ciudad pequeña y fácil de recorrer a pie. Sin embargo, hay ciertos lugares para visitar, como la zona del Real de San Carlos, donde está la antigua Plaza de Toros, que pueden requerir usar alguno de los medios de transporte disponibles. Autobús. Colonia cuenta con autobuses de transporte público urbano para moverse a bajo costo dentro de la ciudad. En particular hay 2 líneas que conectan el centro con la zona del Real de San Carlos. Estas 2 líneas tienen una frecuencia de pasada de 2 horas y funcionan desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Taxi. Los taxis son otra alternativa, ya que verás varios servicios disponibles desde el centro que cubren toda la ciudad. Vehículos de alquiler. Además de automóviles convencionales, se ofrece el alquiler de motos, cuatriciclos, bicicletas y carritos de golf. Estos últimos son muy usados en Colonia, ya que además de aportar una manera pintoresca de conocer la ciudad, son más económicos y permiten acceder a lugares del barrio histórico donde los automóviles convencionales no entran, dadas las dimensiones de las calles. Entre los carritos de golf podemos encontrar vehículos para 4 o 6 personas, eléctricos y a nafta, con alquiler por día y por hora. Bus turístico.
El bus turístico pertenece a la empresa Buquebus y se identifica con el color rojo. El servicio tiene la misma modalidad que los autobuses turísticos en otras ciudades del mundo. Pagás un ticket que tiene validez durante todo el día y podés subir y bajar en las paradas establecidas las veces que quieras. Los autobuses cuentan con aire acondicionado, guía turístico a bordo en español, inglés y portugués y un recorrido total de 10 paradas. Los tickets se pueden comprar en el puerto o al subir al autobús. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.